manera de ángel dominical, domingo 1 de mayo del año 2022. Obligado es tratar el tema del Día del Trabajo. No para concentrarme en el pasado, sino para hablar un poco del trabajo en el presente y lo que se espera para mañana, para el futuro en términos generales. Primero, algo de efemérides. Seguramente ha oído usted hablar de los mártires de Chicago. 1 de mayo de 1886, un grupo de trabajadores donde había algunos migrantes europeos que profesaban en ese entonces, como consecuencia de haber participado en algún movimiento o tenido relaciones en Europa con las ideas anarquistas. Y comienzan un movimiento por reducir las jornadas de trabajo, que eran de 12 a 16 horas. Chicago en aquel entonces era uno de los centros industriales más importantes de los Estados Unidos y como consecuencia también de un movimiento mundial exigieron jornada de 8 horas, mejoría para la vida de las mujeres, prohibición del trabajo infantil, etcétera, etcétera. En los siguientes 4 días se dieron acontecimientos sangrientos, una represión que produjo varios muertos, etcétera, etcétera. La historia honra la lucha de esos trabajadores considerados hoy los mártires de Chicago. Fueron 8 ellos. El movimiento obrero en el mundo siguió creciendo en fuerza y lograron cosas como las que planteaban los mártires de Chicago: jornada de 8 horas, prohibición del trabajo infantil, mejoría para el trato de las mujeres, etcétera, etcétera. Esto se combinó con el surgimiento de corrientes filosóficas o sociales. Aparece en Europa ese trabajo clásico de Marx y Engels, el Manifiesto Comunista. Posteriormente se da en Rusia, en Rusia en aquel entonces, se da la toma del poder en 1917 por parte de los bolcheviques y surge el primer gobierno inspirado en aquellas ideas de Marx, Engels, etc. Y se aplicó un concepto que ya prácticamente nadie recuerda: la dictadura del proletariado. Es decir, los proletarios, los trabajadores, los que solos tenían que perder sus cadenas, establecían una dictadura para combatir a la burguesía, etcétera, etcétera. Muy bien, sigue avanzando el mundo y durante los años 20, 30 y luego poco después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a registrarse cambios en lo que se refiere al mundo del trabajo, el mundo laboral. En los países más avanzados, fundamentalmente países europeos y democráticos, empieza los grupos sociales organizados en partidos a ganar o a lograr beneficios y protección para los trabajadores, mientras otra parte del mundo se va quedando rezagada por los niveles de atraso educativo, cuestiones productivas atrasadas, etcétera, etcétera. Y con eso llegamos al tercer decenio del siglo XXI. Hoy, el mundo del trabajo, el mundo de las fábricas, en gran parte del mundo, por no decir en todas partes, porque hay todavía bolsones de explotación brutal como en el siglo XIX, se logran beneficios tales. No solo es la jornada de 8 horas, sino que hoy hay planteamientos en algunos países de las jornadas de 35 horas, de 40 horas, de 4 días de trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay algo más importante todavía en el mundo del trabajo, y ahora me concentro en México. Primeramente hay una ley
que raya en lo absurdo, la Ley Federal del Trabajo, que es la ley reglamentaria del artículo 123. Una ley que sin duda alguna en cierta época jugó un papel importante. Permitió que los trabajadores se organizaran, se legitimó la organización sindical, etcétera, etcétera. Pero resulta que hoy, con los cambios que se han registrado en el mundo, muchas cosas de esa ley, que tiene 1.300, 1.400 artículos, han quedado totalmente fuera de la realidad. Y ahí entra otro de los grandes problemas, ya no del mundo laboral, sino de la clase política. El negarse a actualizar el marco jurídico que regula esta o aquella actividad. Tenemos una ley que todo el mundo acepta, que tiene muchas partes, no pequeñas, que ya no son aplicables. Pero en vez de hacer una reingeniería completa para tener una ley con una visión de futuro, seguimos manteniendo ese absurdo de adorar la Ley Federal del Trabajo, el artículo 123, sin entender que la redacción del artículo 123 constitucional obedeció a condiciones específicas del México del Porfiriato y como consecuencia de lecturas mal procesadas, y se plantearon cosas casi idílicas para buena parte del siglo XX en México. ¿Por qué? No porque fueran injustas esas ilusiones, sino porque las condiciones del país no respondían a ellas. Bien, pero ¿qué pasa hoy en el mundo laboral? Veamos primero los pasivos, los obstáculos. Hay un mundo sindical donde 4, 5, 10, 15 o 20 dirigentes han logrado, mediante la manipulación de la ley y de las prácticas dentro de los sindicatos, en los sindicatos, perpetuarse al frente de esas organizaciones. Personajes, ya no voy a hablar de Fidel Velázquez, sino de alguien, por ejemplo, Gamboa Pascoe, Joaquín Gamboa Pascoe, por ejemplo, que es el ejemplo clásico de quien se hace multimillonario, aprovechando el poder, las influencias, etcétera, etcétera. Y luego hay otros ejemplares que tienen ya, pues prácticamente 50 años al frente de un sindicato, es el caso del sindicato de telefonistas, y hay otros dirigentes, creo que en la CROM, y así hay 4 o 5 que, octogenarios muchos de ellos, le han heredado a sus hijos el poder en esos sindicatos. Y el caso clásico es Napito, cuyo señor padre le heredó ese juguetito que es el sindicato minero. Y así. Esa sería la parte, vamos a decir, de los pasivos. Pero estos pasivos se convierten en un obstáculo mayor por algo tan sencillo como esto, la demografía. Resulta que el grueso ahora de los trabajadores, llamaremoslos así, son, en términos generales, más educados que los mismos líderes, son más jóvenes, evidentemente, que los mismos líderes, y resulta que trabajan en condiciones que a veces, por no decir siempre, nada tienen que ver con aquellas condiciones de hace 40, 50, 60 o más años. Porque de otra forma, las empresas donde prestan ellos su trabajo, donde ejercen como trabajadores, no podrían competir. Y tienen otro agravante. Si las condiciones son inhumanas, las matrices de esas empresas que subrogan ciertos procesos con ellos, rechazan eso o se convierten en supervisores para que la calidad de ese ambiente esté acorde con estándares que no pueden violar, so pena de perder este o aquel contrato. Son famosos los casos en China de algunas plantas donde han perdido contratos con empresas norteamericanas por las condiciones en que mantenían a sus trabajadores. Hoy, la mayor parte de las fábricas, va usted a visitarlas y llega el momento en que no cree. Dice, ¿esto no puede ser? Sí, sí puede ser. ¿Por qué?
porque hay bolsones de modernidad en el país. De tal manera, pues, que el mundo del trabajo hoy en México, los grandes obstáculos que tienes hoy, una ley obsoleta, ahistórica, que es freno en lugar de estímulo de la productividad, de la mejoría de los trabajadores, de sus beneficios, etc. Y el segundo gran obstáculo es esa mafia sindical que se niega, deje usted a cambiar, a retirarse. Y viene, fíjese usted qué absurdo, los norteamericanos y canadienses con sus exigencias en materia laboral, a lograr lo que los políticos mexicanos jamás estuvieron dispuestos, deje usted a promover y conceder, sino simplemente a discutir las condiciones bajo las cuales debían ser elegidos sus dirigentes sindicales en la planta o en un grupo de plantas. Como puede ver usted, los trabajadores de hoy no son los de hace 40, 50, 60 o más años. Pero lo que sí permanece igual es la corrupción de esos santones, de esos caciques sindicales que están entronizados y de los cuales se beneficia el gobierno, caso de los petróleos mexicanos, por ejemplo, entre otras empresas. ¿Qué es lo que hay que esperar para los próximos años? Algo tan sencillo como esto. Esos viejos caciques se van a morir por razones de cronos simplemente. Los trabajadores cada vez requerirán una calificación mayor para incorporarse a los mercados laborales y eso va a dar por resultado que ya estemos ante cambios cualitativos profundos, donde el mundo laboral será más moderno, más, vamos a decir, más flexible y mejores condiciones en materia de salario, de calificación, de bonos por productividad, etc. Aquí la pregunta sería, ¿estarán dispuestos los legisladores a jugar su papel y actualizar el marco jurídico de los mercados laborales? Y ahí es donde, como diría el clásico, la puerca tuerce el rabo. Muchas gracias y lo espero mañana lunes para comenzar una semana más. Gracias.